Página 2290, obras completas de Michael Ben-Pesach-Pornar. ¿Cuál fue el punto completo de Yeshua viniendo aquí a este mundo como el Hijo de Hashem encarnado en el cuerpo de este mundo? ¿Por qué no podía Hashem permitir que él descendiera solo en el Espíritu Santo sin la aparición de su Hijo? Entonces su Hijo significa que él posee las mismas propiedades que su Padre, la vida eterna, la perfección. ¿Por qué tenía que venir él aquí? Escuche lo que le estoy diciendo. Yeshua tenía que traer a este mundo el segundo pacto, el pacto por el Espíritu. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es el nombre de la religión que se le ha dado. Nosotros encontramos sus palabras que él habló, que él trajo a este mundo. Primero, para sus discípulos, no solamente a sus apóstoles, sino a todos los que aquí en la tierra le leen, trabajan, escuchan, oyen el mensaje de Yeshua, y no desde los apóstoles, sino desde Yeshua mismo. Así, ellos pueden construir sus kelim, que están capacitados para recibir el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Este fue el punto completo y la razón por la que Yeshua tenía que regresar a su Padre de todos modos, rompiendo su cuerpo terrenal por la muerte, que él estaba experimentando para cumplimentar la Santa Escritura. La Santa Escritura habla de él. Él tenía que retornar a su Padre. ¿Y por qué? Para que el Espíritu Santo, el relleno, pudiera descender desde el cielo a los nuevos kelim que una persona aquí en la tierra construye estudiando, aprendiendo y aplicando las palabras de Yeshua de las leyes del reino de los cielos, aplicándolas. Hay dos cosas necesarias, el kelim y la luz. Yeshua tenía que venir para crear kelim en aquellos que quisiesen ser salvados. Y cuando usted tiene los kelim y luego el Espíritu Santo, con el que Yeshua está completamente impregnado, vendrá. Él fue realmente el portador del Espíritu Santo, pero él tenía que salir, retornar a su Padre, no permanecer como un maestro en la carne, sino como un portador espiritual del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Y el pueblo de Israel, cada uno de este pueblo, pues hablamos de un judío individual, dado que ellos no hacen teshuvá, arrepentimiento, porque lo habían matado a él, lo que significa que ellos se resisten contra el Mashiach. Todas sus palabras sobre el Mashiach, sobre su expectación del Mashiach, todos sus faroles, comedia realizada sin hacer teshuvá de todo corazón. La teshuvá no significa solamente su expresión de pesar por el asesinato de Yeshua. Debido a que ellos no aceptan su enseñanza, significa que ellos son cómplices en su crucifixión. Y por tanto ellos se niegan a sí mismos la reconciliación con su Padre en el cielo. ¡Qué horror! Y por tanto ellos no pueden ser liberados. Y por tanto ellos regresaron a Egipto. Moisés les había avisado para no regresar a Egipto. Eso significa exactamente eso. ¿Y qué significa? No que ellos regresaran físicamente a Egipto, sino que ellos tenían que aceptar al profeta, como dijo Moisés, quien viene después de mí, y por lo tanto no van a experimentar más el camino a Egipto, el reino del deseo de recibir para uno mismo, el camino del pecado, el camino de Hasatán. Esta es realmente la promesa que Hashem dio a Abraham, y después a Isaac, y después a Jacob. Y finalmente esta promesa es cumplida en Yeshua, como los patriarcas habían soñado y esperado ver, pero que no habían visto. Es Yeshua a quien ellos no aceptaron, y de este modo son privados de la única sencilla conexión con Avinu Bashamaim, nuestro Padre en el cielo, y su Padre que está en el cielo. Mire todos los que son así llamados discípulos de Yeshua, lo que hicieron.
ellos no lo hicieron en el nombre de Yeshua, sino con el fin de formar un grupo que realmente gobernase este mundo. Yeshua no les pidió a ellos que formaran cualquier grupo o iglesia, como ellos lo llamaron. Yeshua les pidió solamente propagar las buenas noticias sobre la llegada del reino del cielo en el corazón de cada persona sin excepción. Primero al judío, porque él representa el deseo del dar, y después al no judío, porque él es un producto del deseo de recibir para sí mismo. Si una persona acepta la enseñanza del reino de los cielos, entonces todas las maravillas le serán reveladas a él. Las maravillas significa que entonces toda la oscuridad interior, las fuerzas impuras, o clipot y etcétera, abandonarán a la persona. Pero estos discípulos se alejaron de él, fueron a obtener poder sobre el mundo, formando un grupo o iglesia. Por lo tanto, los líderes mundiales se asustaron de este nuevo grupo religioso y su fuerza, y por lo tanto ellos los mataron uno a uno como lo haría cualquier competidor. Observe a cualquier grupo que pretenda traer luz a su banda. Todos ellos luchan por dinero y fuerza en este mundo. Nosotros somos el Cli mundial. Nosotros encontramos el estado de Cábala gobernados y gobernaremos sobre el mundo. Usted conoce este eslogan, ¿verdad? Nosotros somos los elegidos, lo que significa que obtendremos el mundo en nuestras manos, tanto espiritual como financieramente, intelectualmente, científicamente y etc. Sin embargo, la protección divina desde arriba está provista solamente para un individuo y no para cualquier grupo en absoluto. Esto es porque nuestro Padre en el cielo escucha solamente al corazón de una única persona individualmente. Solamente esta relación directa existe entre lo más alto y el hombre. Es por esto que todos sus discípulos fueron sacrificados uno por uno. La misma historia sucede con los grupos religiosos judíos. Ellos se separaron a sí mismos de todas las demás naciones del mundo, tanto desde el exterior como dentro de sí mismos. Y esto no podía venir desde arriba, sino que en su lugar fue la voluntad terrenal de la banda de rabís que deseaban solamente gobernar sobre esta nación e indirectamente sobre el mundo entero. Es por esto que la población judía religiosa de los pueblos fueron sacrificados por los romanos, cuando ellos estaban sentados sin hacer nada durante los sabbats que cumplían pero exteriormente, como un grupo, o sea, con manos y pies. Sin embargo, el objetivo divino de cada único judío está destinado a extender las enseñanzas de la salvación individualmente del alma, primero a sí mismo y después a todas las naciones del mundo, en lugar de separarse nacional y religiosamente ellos mismos del resto del mundo. Esta es la razón por la que los judíos no fueron protegidos. No están protegidos en absoluto hasta ahora y no serán protegidos en tanto ellos no respondan a la llamada de su Padre en el cielo para completar su única tarea destinada. Y ningún judío será protegido por su Padre sin una conexión anterior a la fuerza de Yeshua en él mismo. Toda su sabiduría y mucha más yo la obtuve de la Cábala luriana. Y esta Cábala luriana es entregada solamente a través de una gran cadena espiritual del pasado, pasando la luz. Del Padre a Yeshua, de Yeshua a Moisés, de Moisés a Simón Bar Yochai y de Simón Bar Yochai a Ari, y después llegará el Masiaj. El Estado de Israel no proporciona ningún tipo de protección sobre lo que yo estoy hablando. Es una especie de protección por los grupos exteriores que están solo temporalmente, pues ninguna protección de grupo es desde lo alto, ya que ellos no pueden resistir el tiempo. Los dos primeros templos en Jerusalén
no fueron protegidos, porque, como aprenderemos aquí en el libro del Zohar, ambos no fueron los templos desde arriba, no los espirituales, no desde la mano de Dios, sino solamente piezas maestras de arquitectura de manos humanas. Observe en la historia cuántas veces la tierra de Israel fue ocupada por otras naciones. ¿Y qué son 65 años del Estado de Israel en el transcurso de la historia entera de la humanidad? Pues nada, y esto es porque solamente la protección interior de Israel le protege a una persona. La protección interior, pero de cada único judío y no judío viviendo en el Estado de Israel. Val-Hasulán escribió: nos fue entregada la tierra de nuevo con el fin de completar nuestro papel para traer la Cábala para las naciones. Esto significa exactamente lo que les estoy diciendo a ustedes. A través solo del trabajo espiritual en una persona misma individual de cada único judío, en lugar de todo tipo de grupos jugando a interpretar comedias a través de las bandas de rabís, incluyendo a grupos cabalistas, claro. Observe cómo ellos tratan infantilmente de separarse a sí mismos de los palestinos. Ellos construyen un muro. Esto llega porque dentro de los israelitas permanece un muro entre ellos y las naciones del mundo, quienes son todas juntas, al igual que los judíos. Son parte constructiva todas de la creación, hijos de su Padre en el cielo. ¿Resistirá el tiempo esta construcción de ese muro? Olvídenlo. En cambio, el comportamiento para proteger al Estado de Israel es en vano, pues cada único judío necesita encontrar a un palestino, pero dentro de sí mismo, al igual que yo encontré a un motorista dentro de mí mismo. No hay forma de escapar de esta demanda de nuestro Padre en el cielo para obtener la protección real que resista el tiempo. Todo el mundo está buscando en alguna parte a algún maestro espiritual de carne y de sangre, pero ustedes, mis directos estudiantes del mundo, no tienen maestro de carne y de sangre, porque ustedes no me ven a mí, y esta no es mi intención, sino que se me indicó a mí que no necesitamos vernos los unos a los otros para nada. Al igual que yo no veo a Lari en la carne y en la sangre, o a cualquier otro de los maestros nuestros, los portadores espirituales de las otras etapas del Redentor. Así que usted no necesita verme a mí en carne y sangre, no hace falta. Todo trata sobre usted y no sobre mí, sobre el que escucha. Usted no puede confiarme su trabajo personal a mí. Usted no debería de hacer eso. Usted debe de hacerlo en usted. Toda la responsabilidad es suya y no mía. Yo tengo mi responsabilidad por lo que yo doy. Lo que yo recibí del Ari doy, y eso es lo que les estoy dando. Tenemos aquí al Ari, cuyas enseñanzas están asociadas con Simón Bar Yochai, con Moisés y con Yeshua. Esto es muy grande, grandísimo. Esto es lo que es sentido en el Etzaín, en el árbol de la vida. Es por esto que este libro todavía es incomprensible, es inaccesible a los judíos. Y esto es porque ellos no tienen conexión con Yeshua. Por lo tanto, ellos no pueden conectarse ni con Moisés, ni con Simón Bar Yochai, y mucho menos con el Ari. Lo que Moisés significa espiritualmente, ellos lo hacen a ciegas, con manos y pies, solo con la carne. Es por esto que ellos atraen toda la miseria sobre sí mismos, y a través de ellos llegará y llega completamente al resto del mundo esa miseria. Yo trato de explicarlo una y otra vez, pero no intento hacerlo fácil, ya que eso no funciona. Todo llega en su momento y lugar. Permita que solamente le suceda a usted, porque ello no puede ser comprendido con la cabeza. Por lo tanto, ellos no lo aprenden.
Ellos poseen grandes cabezas y aprenden solamente lo que es comprensible, intelectual, pero lo espiritual, creo que no. Aquí usted tiene que hacerse a sí mismo diminuto, pequeño, humilde. Tiene que atravesar el ojo de la aguja. Lo espiritual es así, no puede ser de otro modo, no con ninguna cabeza. Hágase usted mismo pequeñito, arrodíllese ante usted mismo y no ante nadie. Dios lo prohíba que lo haga hacia su maestro, porque usted entonces definitivamente estará haciendo algo que es equivocado. Tiene que hacerlo dentro de usted mismo, en su propia persona. Haga siempre eso, y si lo hace usted con sinceridad, entonces su resistencia, su protesta, su neutralización conseguirá de forma constante ser más y más pequeño. En realidad es su neutralización de usted y contra usted mismo. Otros no tienen nada que hacer con ello. Se trata de su propia oposición. Cuanto más esté ocupado con lo espiritual, más pequeña será su resistencia. Y después llegará un momento en que le sucederá a usted. Un día llega y sucede, porque su resistencia se le disuelve más y más. Y entonces se dice usted a sí mismo, ¿valió la pena que naciese? ¿Por qué? Usted irá más allá, hasta el final, a su propio nivel. Usted estará al acecho más profundamente en lo espiritual. Va a ver que tiene que ver todo con usted. Las fuerzas eternas tienen que ver con usted. No con su cabeza, sino permitir que le suceda a usted, y entonces todo va a estar muy bien. Este pensamiento y otros pensamientos que llegan desde el aprendizaje de la más íntima fuente de lo espiritual que aprendemos aquí, a esto es a lo que tiene que acercarse cada vez. Trabajen sobre ustedes mismos y medítenlo. Usted tiene un montón de tiempo para meditar. Cuando usted trabaja, tiene un descanso y durante el descanso, pues puede comer brevemente su sándwich, beber un café y después no charle con los colegas o haga cualquier otra cosa en la que desperdicie su valioso tiempo. Pero utilice esos momentos o 15 minutos o 10 y ahorre reduciendo el tiempo que gasta en comer y en beber, por ejemplo, para sentarse esos 10 minutos o 15 o más, para caminar y estar a solas en una habitación con usted mismo, o incluso si está rodeado de colegas, estar solo y no prestar atención a esa charla que le dicen o lo que sea. Medite y luego todas las tensiones volarán de usted. El resto del día se experimentará como una persona renovada. En breve, utilice todo lo que aprenda, aquí, lo que le doy, aplíquelo a cada momento de su propia vida. Incluso si usted trabaja para hacer Yihud unidad internamente, unificación con Hashem, para conectar la parte bajo el Hasé y la parte por encima del Hasé, uno con el otro y experimentar un pedazo de la vida eterna. En ese momento, usted va a ser salvado. Su alma se convertirá en uno en ese momento y obtendrá la reconciliación con el Padre en el cielo. Usted experimentará la vida eterna. Y luego va de nuevo y usted tiene que hacer ciertas cosas para ganarse la vida. Recados y otras cosas de este mundo, ya me entienden. Pero no permitan que la dominen esas cosas. Preocúpese de este mundo, pero no permita que sea la esencia de su vida. Ese es el punto. Artículos. Los primeros 13 principios espirituales de la fe. Primero, creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, creó todas las criaturas y las obras de la creación y Él las gestiona. Él solo hizo, hace y hará todo lo que hay que hacer. 2. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es uno y que no existe unidad, Yihud, como su unidad. Él fue, es y será uno, nuestro Creador. 3.
Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es incorpóreo, que no puede ser imaginado en ninguna forma y que no existe nada similar a él. 4. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último, y su Hijo, Yeshua, es el Salvador de la humanidad, el primero y el último. 5. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, es el único al que se debería de orar y que no se debería de orar a nadie más. 6. Creo con fe perfecta que las palabras de los profetas son verdaderas, que solamente las palabras de un profeta, Yeshua, otorgan la fuerza de salvación. 7. Creo con fe perfecta que la profecía de Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, fue verdadera, y que el profeta que precedió a Moisés y a todos los demás fue y es el más grande profeta, llamado Yeshua. Y 8. Creo con fe perfecta que la Torá entera, que ahora está en nuestras manos, le fue entregada a Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, a través de Yeshua. 9. Creo con fe perfecta que esta Torá no será cambiada y que en ella se oculta la Torá espiritual del mundo de Atzilut, la Torá de las completas enseñanzas de salvación y que no habrá otra Torá desde el Creador, bendito sea su nombre. 10. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, conoce todos los actos humanos y todos sus pensamientos, como está escrito. Él, quien creó todos sus corazones y penetró todos sus actos. 11. Creo con fe perfecta que el Creador, bendito sea su nombre, hace el bien a aquellos que guardan sus mandamientos y que Él es lento en la ira con aquellos que transgreden sus mandamientos. 12. Creo con fe perfecta en la llegada de Masiaj, que será la segunda llegada de Yeshua. Y a pesar del hecho de que Él se retarda en llegar a causa de nuestros fallos, trabajaré inexorablemente sobre mí mismo en la anticipación de su llegada cada día y día. 13. Creo con fe perfecta que habrá la resurrección de la muerte en el momento en que sea emitido un decreto desde el Creador, bendito sea su nombre, y que la memoria de él y de su Hijo, Yeshua, permanecerá por siempre. Y los enemigos del hombre serán los miembros de su propia casa. Recibí una pregunta. Yo. No pienses que vine a traer paz en la tierra. No, no vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a poner al hombre contra su propio padre y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los miembros de su casa. Y mi pregunta es, ¿significa esto que las relaciones causales deben ser rotas? El Padre es la razón, el Hijo es la consecuencia. Y aquí está mi respuesta directa. Pues no, cada concepto cabalista debería ser aplicado de acuerdo con los lazos espirituales, no solo mecánicamente. Aquí Yeshua indica que él vino a liberar a un ser humano de sus relaciones animales con un hombre de carne y sangre. Y Yeshua hace hincapié en la relación terrenal más poderosa, la que separa al hombre de la verdad y de la vida eterna, que es a saber la de sus parientes cercanos. Contra este nivel del abarcante amor animal del pueblo de Israel por sus miembros familiares, Moisés luchó en el desierto. ¿Y qué sucedió entonces? Después de que Moisés se fue, ellos dejaron al Creador y regresaron al seno de sus familias. Y ellos no cambiaron hasta este día. En ellos permanece solamente la creencia inquebrantable en la familia.
En la Torá hay un fragmento. Cuando Moisés reunió a las personas más prominentes de Israel para hacerles saber las noticias importantes, entonces, después de este discurso a ellos, la Torá dice, y todos ellos regresaron a sus esposas, mientras Moisés continuó en pie ante el rostro de Dios. Aquellos que no pudo Moisés en el pacto de la carne, con la venida de Yeshua y su pacto ya del Espíritu, se volvió inminente. Es imposible venir o ir a Yeshua y a través de él a su Padre, que de otro modo que dejando a la propia familia, familiares, madre, padre, hijo, hija y etc. Esto no significa que deban realmente de abandonarlos. Por el momento no voy a dar más aclaraciones sobre este asunto, porque aquel que tenga oídos es que escuche. Y tú deberás amar a Abaya, tu Elohim, con todo tu corazón y con toda tu nefes y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa la aplicación en la práctica de los sabios? Si decimos que todas las emociones humanas, deseos y etcétera, no tienen relación con lo espiritual, con el otro lado, entonces, ¿dónde buscar el lugar para llevar a la práctica? Después de todo, está dicho en el test que las fuentes cabalísticas no narran una sola palabra acerca de nuestro mundo, sino del espiritual del otro lado. Y también se dijo que lo único que vale la pena pedir es el ojo para ver. Es decir, cualquier discusión sobre el tema no sirve para nada y es falso, hasta el momento en que realmente, que he aquí y antes de esto, ¿es posible implementarlo esto en la práctica? ¿No es necesario el estudio para la formulación de la intención, el objetivo para la acumulación de potencial suficiente para elevar el man? Sí, en Tes se dijo que las fuentes cabalísticas no hablan ni una palabra de nuestro mundo, sino del espiritual del otro lado. ¿Pero qué significa esto en lo que se refiere al trabajo espiritual individual en la persona? Esto quiere decir que todas las correcciones o tikkunim se llevan a cabo solo en el componente espiritual de la naturaleza. Y las tres naturalezas materiales restantes que se encuentran ya en una persona en sí mismas, estas son incorregibles. Esto es, no son enmendables por la corrección directa, como ingenuamente asumen todas las religiones, grupos humanitarios y etcétera, que piensan que una persona está en la condición e incluso está obligada a corregirse a ella o a su carácter que tiene natural. Esto no tiene sentido, inspirado en conclusiones intelectuales y puntos de vista humanos religiosos. Es decir, el deseo es imaginado por ellos y parece como realidad, pero no lo es. En realidad se trata de una perversión de la verdadera realidad, de la realidad única, del único creador, la refracción de la verdad, porque él creó al ser humano diferente de todas sus visiones que tiene del mundo y de los cuentos de hadas religiosos que le han contado. No, corregir el carácter de la persona no hay que corregirlo, absolutamente es imposible. Y no es requerido tampoco. Después de todo, todo el componente material del hombre es tomado todo del sistema de Klipot, fuerzas impuras. Por supuesto que existe una jerarquía de niveles de material de impureza. Lo físico es lo más gordo, grueso. Lo psicológico es más fino, más sutil, en impureza. El cuerpo material de una persona absolutamente es grueso, gordo, es impuro. Su mayor componente, lo material, es impuro. Lo emocional es relativamente menos impuro
y por lo tanto se ve que incluso el más acérrimo de cualquier criminal puede a veces tener la experiencia de algunas buenas emociones, mientras que su cuerpo material siempre desea solo el mal. Y el más alto componente material, psicológico, incluso menos en comparación con los otros dos, y en impuro. Así, incluso los malvados más pronunciados manifiestan a veces la condición de buena persona, y todo por la delgadez de la naturaleza que se observa, a saber, en la naturaleza material tosca de una persona, en sus tres componentes que son menores. Por lo tanto, les repito que no hay absolutamente ninguna razón para tratar de corregir su carácter, sus formas particulares individuales de manifestar emociones y la psique. Después de todo, estos son todos inicialmente inherentes a la propia naturaleza de cada persona de su nacimiento. La combinación específica y no cambia en una encarnación que sea dada, de 4 elementos simples que se encuentran en el Esh, fuego, Ruach, aire, Mayim, agua y Afar, tierra. Y tenemos que creer que una persona al nacer se le da el cuerpo material más óptimo, con todos sus componentes. Óptimo, es decir, para corregir con éxito su parte espiritual en una encarnación que le ha sido dada, que en aras de la cual el alma desciende a este mundo en el cuerpo de un recién nacido. Sin embargo, esto de ninguna manera significa que en una persona estos dos componentes generales, el material y el espiritual, coexisten sin influirse mutuamente uno al otro. Después de haber pecado, violado la Torá, usted trae su alma totalmente manchada, contaminada, en lugar de traerla corregida. Porque si has pecado con tu cuerpo en la acción, por ejemplo, que cometió un acto sexual prohibido, que estaba emborrachado o drogado, o agotando su cuerpo de manera destructiva, a través de ese mismo acto te has llevado a ti mismo a un debilitamiento de la fuerza del alma de contrarreacción a la Sitra Ajra. Y si uno mira a la persona de alguien, o esposo, o etcétera, con el deseo, entonces le haces daño a tu propia alma y a su componente emocional, y así sucesivamente. Y en cuanto es que a esto nos dice la Torá, que deberás amar a Javayá, tu Elohim, con todo tu corazón y con todo tu nefes y con todas tus fuerzas. Encerrados en este versículo están todos los elementos que constituyen las 4 naturalezas de una persona. Con todo tu corazón, el corazón. Esto es el ruaj del alma. Y con todo tu nefes. Este es el nefes del alma. Ambos componentes del alma, ruaj y nefes, se refieren a la esfera del trabajo individual de la corrección del alma, del trabajo individual, ya que la nesamá, alma, componente más interno, no requiere corrección en una forma que sea directa y con todas tus fuerzas. Ubeshol modecha, y todas tus fuerzas incluye toda su sustancia material. Esto es, en la corrección de su componente espiritual, el alma, tomar también el resto de componentes de su existencia material. Esto es igual a todos los vectores de fuerzas sin excepción que deben levantarse hacia arriba. Esto se nos indica a nosotros tres por Beishol, con todo. Hay una profunda indicación en la misma palabra Beishol. La gematría es 52, que es igual a Bon, es decir, la obligación de amar al Creador abajo en la Malhut, de principio a fin,
sin dejar cualquier parte de su ser, sin mantenerse involucrado en la única aspiración de la afinidad de la forma, en congruencia en las propiedades, cualidades, con su hacedor unificado. Siguiente capítulo de artículos de Michael Pornar. Cualquier forma de grupo es destructiva. Observe todo lo que los así llamados discípulos de Yeshua hicieron. Ellos no lo hicieron en el nombre de Yeshua, sino con el fin de formar un grupo que eventualmente gobernaría sobre el mundo. Yeshua no les pidió a ellos que formaran ningún grupo o iglesia como ellos es que lo llamaron. Yeshua solo les pidió que difundieran las buenas noticias sobre la llegada del reino del cielo. Malhut Hashamayim, el lugar del corazón de cada persona sin excepción. En primer lugar, a un judío, pues el judío representa el deseo del dar. Y después a un no judío, porque él es un subproducto del deseo de recibir para sí mismo. Ahora, si una persona acepta las enseñanzas del reino de los cielos, entonces todas las maravillas le serán reveladas a él. Las maravillas significa que entonces todas las oscuridades interiores, fuerzas impuras, clipot, etc., dejarán a la persona. Pero estos discípulos se alejaron de él hacia afuera para ganar poder sobre el mundo mediante la formación de un grupo iglesia. Por lo tanto, los líderes mundanos estaban ansiosos por la fuerza de este nuevo grupo religioso, y por lo tanto los mataron uno a uno, como competidores. Observe a cualquier grupo espiritual que pretenden traer luz a su pandilla, claro. Todos ellos pelean por dinero y por poder, pero en este mundo. Todo de este mundo. Nosotros somos el cli del mundo, dicen ellos. Nosotros encontraremos el estado de Kabbalah, dicen ellos, y así gobernaremos sobre el mundo. Usted conoce ya este lema que dicen. Dicen que son los elegidos, lo que significa que nosotros obtendremos todo el mundo en nuestras manos, tanto el espiritual, el financiero, el intelectual, el científico y etc. Sin embargo, la protección divina desde arriba es proporcionada solamente a una persona o a un individuo en su propio ser y no a ningún grupo en absoluto. Esto es porque nuestro Padre en el cielo escucha solamente el corazón individual, personal, de una sola persona. Solamente esta relación directa existe entre lo más alto y un hombre. Por esto es que todos sus discípulos fueron sacrificados uno a uno. La misma historia sucede con los grupos religiosos judíos. Ellos se separaron a sí mismos de todas las demás naciones del mundo, tanto en el exterior como en el interior de sí mismos. Y esto no podía venir desde arriba, sino que fue, en su lugar, la voluntad terrenal de una pandilla de rabís, que desearon únicamente gobernar sobre una nación, y indirectamente también, por desgracia, sobre el mundo entero. Es por esto que toda la población judía religiosa de los pueblos fueron sacrificados por los mismos romanos, cuando estaban sentados sin hacer nada durante su sabbat, que ellos completaron fuera como un grupo, pero con manos y pies. Sin embargo, el objetivo divino de todos y cada uno de los judíos está dirigido a esparcir las enseñanzas de la salvación, pero individual del alma. En primer lugar, para él mismo y después para todas las naciones del mundo, en lugar de a nivel nacional y separándose religiosamente del resto del mundo. Es por esto también que los judíos no fueron protegidos. No serán protegidos en absoluto hasta ahora. No están protegidos, en tanto ellos no respondan a la llamada del Padre en el cielo para completar
la única tarea que ellos tienen destinada. Y ningún judío será protegido por su padre sin una conexión previa con la fuerza de Yeshua en sí mismo, en su propio ser. Toda esta sabiduría y mucha más la obtuve de la Cábala de Isaac Luria, que fue entregada a la única gran cadena espiritual para transmitir la luz, del Padre a Yeshua, de Yeshua a Moshe, de Moshe a Simón Bar Yochai y de Bar Yochai a Al-Ari. Y entonces, después, viene el Mashiach. El Estado de Israel no proporciona ninguna protección sobre lo que yo les estoy hablando. Se trata de una especie de protección pero externa grupal, que solo se da temporalmente, pues no hay ninguna protección grupal desde arriba que resista al tiempo. Los primeros 2 templos en Jerusalén no fueron protegidos, porque, como aprenderemos aquí en el libro de Zohar, ninguno de ellos fueron los templos desde arriba, no los espirituales, ni desde las manos de Dios, sino únicamente una obra maestra de arquitectura, pero de manos humanas. Observe la historia. ¿Cuántas veces la tierra de Israel fue ocupada por otras naciones? ¿Y qué son algunos 65 años de un Estado de Israel comparados con el periodo previo de la historia de la humanidad? Pues nada. Y por esto es por lo que solamente la protección pero interior de Israel realmente protege. La protección interior de cada único judío en su ser, y no de un no judío viviendo en el Estado de Israel. Baal Hasulam escribió que nos dieron la tierra de nuevo, con el fin de completar nuestro papel para traer la cábala a las naciones, significando exactamente lo que yo les digo. A través del trabajo espiritual individual en cada ser, de cada único judío, en lugar de toda clase de comedias de grupos y de pandillas de rabiz, incluyendo a todos los grupos estos cabalistas que hay por ahí. ¿Observa usted que infantilmente tratan de separarse a sí mismos de los palestinos? Ellos construyen un muro. Esto viene porque dentro de los israelitas permanece un muro, entre ellos y las naciones del mundo, que son todas, al igual que los judíos, una parte constructiva de la creación, hijos de su Padre en el cielo. ¿Debería esta construcción del muro resistir a cualquier tiempo? Olvídelo. En su lugar de tal vano comportamiento, para proteger el Estado de Israel, cada único judío necesita encontrar dentro de él un palestino, como yo tenía que encontrar al motociclista dentro de mí mismo, como les comenté. Hay una forma de escapar de esta demanda de nuestro Padre en el cielo para obtener protección real que resista al tiempo. Criminales. Siguiente artículo. Desde TES, lección 174. Parte 6, página 430, Orpinimi, columna izquierda, línea 27. Él aquí nos da un gran principio. Y dice así que es necesario que usted comprenda en todo este asunto que a pesar del hecho de que el aspecto de la viud del espesor que está en los kelim, que tiene que ver con el tamaño y el valor de ello, por lo que es realmente el todo, con lo que se mide toda la altura de su nivel, no obstante, es decir, si solamente en el caso de cuando ellos tienen la corrección, si la hay, se establece que el masaj, la pantalla, está en equilibrio con el grado de este aviud espesor. Es sorprendente lo que él nos cuenta. Cuando el masaj está ahí, la pantalla, el cual es igual al grado del aviud, del espesor. En realidad, eso es lo que nosotros aprendemos también en el Zohar. Se sigue el principio de 2 presiones que son iguales. ¿Recuerda? Desde el exterior y desde el interior. Estamos en la parte del test, casi en la 7ª, y él nos reitera los principios de la corona, como ellos existían en el comienzo del test. ¿Qué nos dice a nosotros? Él nos dice, en otras palabras, dice, si una escalera parchuf o kelim, cuando los kelim tienen masaj,
pantalla y tienen una fuerza que es igual a la de la viuda, al espesor de la pantalla, entonces eso es ya loable y es constructivo. En la misma medida él puede recibir la luz. Pero cuando no hay masaje o el masaje es menor que el espesor de un deseo, entonces eso se invierte. Cuanto mayor es el espesor del deseo sin masaje, mayor es la discrepancia con la luz. Por favor, tomen nota, pues este es un principio particularmente muy importante. Es uno de los principios de la corona para experimentar lo espiritual. Cuando hay un gran deseo, igualmente al gran masaje, ello es ya loable y puede recibir la alta luz. Él tiene, y es sorprendente lo que nos cuenta, que cuando el masaje está ahí, el cual es igual al grado del espesor aviud, en realidad eso es lo que nosotros aprendemos también en el Zohar. Se sigue el principio de dos presiones que son iguales, ¿las recuerda? La presión desde el exterior y la presión desde usted, desde el interior. Y las dos las sienten usted. Estamos en la sexta parte del test, casi en la séptima, y él nos reitera los principios de la corona como ellos existían en el comienzo del test. ¿Qué nos dice a nosotros? Él nos dice, en otras palabras, si una escalera, parzuf, kelim, cuando los kelim tienen masaj y tienen una fuerza que es igual, es sorprendente lo que nos cuenta. Cuando el masaj está ahí, el cual es igual al grado de aviud, espesor. En realidad eso es lo que nosotros aprendemos también en el Zohar. Se sigue el principio de las dos presiones que sean iguales, ¿la recuerda? La que hay desde el exterior y la que hay desde el interior. Estamos en la sexta parte de test, casi en la séptima, y él nos reitera los principios de la corona, como ellos existían en el comienzo del test. ¿Qué nos dice a nosotros? Él nos dice, en otras palabras, si una escalera, parzuf, kelim, cuando los kelim tienen masaj, tienen una fuerza que es igual a la de la viud, entonces eso es ya bueno, muy bueno y constructivo. En la misma medida él puede recibir la luz, pero cuando no está este masaj, o el masaj es menos que el espesor de un deseo, entonces eso se invierte. Cuanto mayor es el espesor del deseo, sin el masaj, mayor es la discrepancia con la luz. Por favor, escuchen, pues este es un principio que es muy importante. Es uno de los principios de la corona para experimentar lo espiritual. Cuando hay un gran deseo con un igualmente gran masaj, ello es ya muy bueno y puede recibir una alta luz. Él tiene la fuerza de la atracción que puede recibir la alta luz, llamada Or Joser, luz reflejada, su Or Joser. Es la más alta y él puede conseguir la luz más elevada en el interior. Pero cuando hay un gran deseo sin masaj, entonces también es lo opuesto. El deseo es grande y es pesado, pero sin masaj, y la distancia desde la luz se incrementa, lo cual es una desventaja. ¿Hemos aprendido esto en nuestro curso básico de Kabbalah? ¿Quién es mejor? ¿Alguien que tiene poco o ligero deseo pero que tiene ya masaj? ¿O alguien que tiene un montón de deseos pero sin masaj? De hecho, es alguien que tiene deseos ligeros pero con un masaj arriba. Masaj que se corresponde a sus deseos ligeros. Por tanto, luz, masaj, pero está en mejor forma y puede traer más al mundo que alguien que tenga grandes deseos, pero sin corrección. Por ejemplo, hay grandes criminales en el mundo que solo quieren hurtar y robar y cosas así. También los delincuentes de cuello blanco que están en los bancos, en el mundo financiero, y traen un montón de miseria a este mundo, son los peores. Ellos proporcionan las crisis financieras. Ellos son ladrones, poseen muchos grandes deseos, pero sin masaj. Solamente para ellos mismos. Están muy alejados del Creador, de la luz, lo cual es una desventaja. Mejor un ingenuo que estos grandes hombres, porque es mejor tener a un ingenuo sin masaj que a estas grandes personas con grandes deseos que utilizan estos deseos, pero para ellos mismos. Pero si alguien que tiene un gran deseo se corrige a sí mismo y obtiene uno pesado, un masaj realmente poderoso que coincida con su aviud,
esto también tiene un gran efecto. Él puede hacer mucho para sí mismo y por toda la humanidad, pues él ha sido ya corregido. Tanto su deseo y su masaj son grandes y deben de coincidir. Esto es lo que aprendemos en el Zohar sobre estas dos presiones, desde el interior y desde el exterior. Esto significa que nada de lo que sea exterior, sino que lo que está en el interior es lo que debe interesarme a mí. La presión en mí mismo significa su aviud, su deseo de recibir en usted, para usted mismo, y esta debe de mantenerse bajo control. Sobre el equilibrio de fuerzas que deben de ser equilibradas con el masaj que usted le coloca. El masaj que usted configura es lo que nos referimos y que el Zohar expresa como la presión desde el exterior, para traer al equilibrio la presión desde el exterior como la que hay en el interior, y esto significa el masaj, el abiyud, y entonces usted tiene que equilibrarlas. Esto es lo que él nos cuenta en el lenguaje de la Kabbalah. Él va a explicarnos esto, pero usted tiene ahora una pequeña ya introducción. Pero cuando no se ha establecido la configuración correcta del masaj, adecuada para permanecer frente al abiud, aquí el abiud se gira hacia ellos y es experimentado como ya pesado y como dinin, juicio, amargo, como alguien que quiere poseer para sí mismo, tales como dictadores y criminales. Ellos viven en enormes dinin, juicios. Toda la vida para ellos es dinim, solamente latigazos. Desde el interior ellos experimentan la vida como una barra de hierro. Ellos quieren tanto como sea posible, solamente para sí mismos. Esto es debido a que el masaj, la fuerza antiegoísta, no está allí. Por lo tanto, ellos permanecen con este gran fuego de sus deseos que nunca se apagará. Yeshua habló sobre ello. El fuego que nunca se apagará. Es como el infierno en la tierra, a causa de la diferencia en propiedades, que es la separación en lo espiritual, y por lo tanto ellos no pueden succionar la alta luz en la medida que lo necesitan, porque entonces el abiud se les voltea hacia el aspecto del dinin y la clipot, y la luz no puede penetrarlos a ellos. Esta también es la razón por la que muchos criminales se quejan, afirmando que el mundo completo es malo y que ellos son los buenos. Ellos justifican sus acciones, no importando lo que ellos hagan. Ellos no se arrepienten. Realmente ustedes deberían de verlo de esta manera. La gran mayoría de la humanidad es realmente criminal. Comprendan lo que les quiero decir. Casi oro puro, el cual es 9.999%. Así es la humanidad, 9.999% criminal, que el restante 0,001% no sean criminales. Es algo que deberíamos de creer, porque no somos conscientes de su existencia en nuestro mundo. Solamente que el grado de su crimen es diferente. Escuchen lo que les digo y experimentenlo en lugar de mirar al mundo con ojos que sean infantiles. Es bueno lo que les digo, que no es una queja o cualquier otra cosa. Criminal significa el deseo de recibir para uno mismo, variando los grados. Un criminal real, el cual es etiquetado como criminal, es alguien que quiere solamente recibir para sí mismo y posee también un gran deseo de recibir para sí mismo. Un delincuente de poca monta posee un deseo pequeño. En el tranvía o en algún otro lugar roba un bolso o cualquier otra cosa. Los mayores criminales son aquellos que se sientan en los bancos, en los grandes bancos oficiales. Aquellos que roban los bancos son opuestos, son las mismas fuerzas. Los que roban a la gente sentados en los bancos son ladrones de cuello blanco y los demás son ladrones de cuello negro que roban a los propios bancos. Aquellos que roban serán robados. Esto es el principio. También hay delincuentes menores. Otra vez, aquellos muchachos de los bancos son criminales, pero ellos lo hacen dentro de lo que llaman ley. Ellos roban al hombre desde el exterior, mediante el establecimiento de todo tipo de cargas financieras pesadas sobre ellos, restringiéndolos de muchas maneras diferentes. Estos son criminales.
Los dictadores también son criminales, por supuesto. Algunos tienen pequeños deseos y se convierten en pequeños ladrones. Otros lo hacen por la noche, en secreto, por ejemplo, plagiando algo, tomando algo de alguien sin pagar derechos de autor, transformándolo un poco y presentándolo como su propia producción. Ellos abusan de las cosas de este modo. ¿No es esto criminal? Esto es criminal todo absolutamente. No lo llamamos así porque es desconocido y tal vez es en virtud de la ley que no lo consideran como una actividad criminal. Pero esto es criminal. Otras cosas son también criminales. Alguien tiene una amiga y sale con otra chica al mismo tiempo. Es habitual, pero es criminal. La fornicación es criminal, absolutamente criminal. Nosotros no lo vemos, nos hemos vuelto inmunes ante tales cosas. Todas las formas de inmoralidad sexual, fornicación, significa que alguien lo hace con más de un compañero, lo cual es criminal. También es criminal si alguien tiene un compañero y busca placer en otro. ¿Qué significa cuando alguien tiene un compañero y busca placer en otro? De acuerdo, yo lo estoy tocando, por lo tanto no soy un criminal, piensa él. Él es un criminal, porque si alguien tiene un compañero y busca placer en otro, incluso si él ve una película y hay una escena de amor o lo que sea, de hecho esto excita en el hombre o mujer su yesod. Ningún hombre o mujer está seguro de no estar excitado allí, pero si un hombre obtiene placer de lo que él ve y ese placer es también responsable de cometer fornicación, entonces él es un criminal. Desde arriba es visto como un criminal. ¿Y qué significa su crimen? Esto significa que su masaje es inadecuado. Sí, es que lo presente en este asunto en el cual él siente o actúa criminal hacia su abiud, el espesor de su deseo. El espesor del deseo no tiene nada que hacer con esto, es con lo que nacemos. El espesor del deseo puede de hecho crecer, nosotros podemos construirlo, pero todos lo tenemos, variado en grados. Esto es lo que es, pero necesitamos construir masaje, que se oponga a este grosor del deseo. Esto es de lo que estamos hablando aquí, que alguien quiere comprar un Rolls Royce, pero solamente tiene dinero para comprar una bicicleta de segunda mano. Su deseo de comprar un Rolls Royce no está justificado, no tiene base. Con el hombre, que así lo desea, ello se convierte en una pasión, una forma de un deseo criminal de tener eso. Criminal significa que usted tiene un cierto deseo desenfrenado, en donde usted no tiene un fuerte masaje suficiente para que pueda establecerlo como contraparte para...